Imagínate llegar a clases y tener los cuadernos más bonitos de todo tu salón. Así que si sientes que tus cuadernos están súper aburridos, hermosa, de verdad no te preocupes, porque hoy te voy a enseñar las mejores ideas para convertirlos en esos cuadernos que te hacen querer sentarte y ya empezar a estudiar. Así que vamos a empezar con algo que de verdad puede cambiar por completo cómo se ve tu cuaderno, y es que vamos a transformar la portada, porque pues muchas veces pasa que no nos gustan mucho las portadas que ya traen, entonces pues nosotras vamos a poder personalizarlo. Y esto me encanta porque puedes utilizar prácticamente cualquier cosita que tengas por ahí. Puedes ponerle papel decorativo, tela, papel craft. También puedes utilizar papel de regalo, recortes de revistas, fotos, stickers, encajes, listoncitos, moños. Incluso puedes utilizar un pedacito de tela de un pantalón de mezclilla que ya no utilices. Y me encanta cómo se ve, todos esos detallitos que te gusten. De verdad me encanta porque hace que un cuaderno pues aburrido se vea súper mega bonito. Y no sé ustedes, pero la verdad es que a mí me dan mil ganas de abrirlo y ya de querer escribir. Otra cosita que me encanta es que puedes agregarle tu nombre, y esto parece un detallito súper pequeñito, pero de verdad que cambia por completo cómo se ve la portada. Igual hay muchísimas maneras de hacerlo. Puedes hacerlo con letras de papel, incluso puedes escribirlo a mano, también puedes poner tu inicial así en grande. Y bueno, ya que estamos personalizando la portada, hay otra parte que siento que es súper importante, y es esa primer página de tu libreta. Aquí tú puedes poner lo que sea, puedes poner tu nombre, puedes poner el nombre de la materia, o también puedes poner el ciclo escolar. Bueno, puedes poner, como te digo, pues cualquier cosa, porque también puedes poner alguna frase que te guste, algo que te motive, o incluso unas pequeñas metas que quieras cumplir. Y bueno, esta idea me encanta porque pues no solamente se ve preciosa, sino que siento que es algo que marca ya el inicio de este ciclo escolar. Como que siento que te da más emoción ya empezar, como que sientes que estás desde cero. Y bueno, ahora vamos con una idea que, además de que hace que tu cuaderno se vea muchísimo más bonito, también puede hacer que estudiar sea muchísimo más fácil. Y sí, estamos hablando de los separadores. Muchas veces creo que no le damos demasiada importancia a esto. Creo que no hay nada peor que estar buscando entre todas las páginas, entre un montón de apuntes, y simplemente no encuentras eso que estabas buscando. Así que yo te recomiendo que empieces a utilizar separadores, no sé, para dividir tus unidades, para que dividas tus temas, tus ejercicios. Y bueno, así cuando tengas que buscar algo, pues solamente abres tu cuaderno y ya vas directamente a la sección que necesitas. Y no sé ustedes, pero a mí me encanta esa sensación de abrir un cuaderno y sentir que todo está en su lugar. Porque como que automáticamente sientes que tienes muchísimo más control de lo que tienes que hacer. Y bueno, el saludito súper mega especial es para Meli. Meli, hermosa, de verdad, muchísimas gracias por comentar este videito. Ya sabes que te quiero demasiado. Y ya saben que la siguiente personita que quiera aparecer en esta sección es la personita que más comente este videito, ¿ok? Ahora sí, viene una de mis partes favoritas de todo este videito. Y es que vamos a hacer todavía más especiales nuestras libretitas. Y pues no solamente las vamos a transformar por fuera, vamos a hacer que cada que abras tu cuaderno y veas tus apuntes se sienta súper mega bonito. Vamos a crear un pequeño estilo para los títulos de tus apuntes. Y es que, hermosas, no necesitas hacer una letra súper complicada ni tardarte muchísimo, porque yo sé que cuando estás tomando apuntes o cuando estás en clase, pues como que no tienes tanto tiempo. Simplemente utiliza colores diferentes. Por ejemplo, puedes utilizar un color para los títulos, otro para las palabras importantes, y también puedes agregarle algún pequeño detallito alrededor, o incluso puedes hacer marcos en las hojitas de tus libretas. O sea, algo súper sencillito, pero de verdad que cambia por completo toda tu hojita. Y como puedes ver, están facilísimos, no te vas a tomar nada de tiempo.
portada que vayas a escribir puedes utilizar estos elementos que están súper bonitos. Vean, pues agregar florecitas, corazones, estrellitas. También puedes personalizar la fecha y hacerla como que un poquito más especial. Pero bueno, yo creo que esto mejor lo vemos en un próximo videito hablando de cómo personalizar nuestros apuntes. Otra cosita que te recomiendo es que puedes hacerte un mini sobrecito en la parte de adelante de tu libretita, o también puedes hacerlo en la parte de atrás. Esta ya me parece súper mega bonita, pero además de verse preciosa, tiene una función de verdad que la vas a agradecer por completo. Porque ya saben, siempre tenemos como que esos papelitos que les digo que siempre terminan perdidos dentro de tu mochila. Pero aquí puedes guardar, no sé, una nota, una fórmula, una lista, un ticket, no sé, algo que necesites de entregar. Así que puedes crear un pequeño bolsito dentro de tu cuaderno para que pues aquí puedas guardar las cositas de cada materia. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo este videito. Recuerden que tenemos especial regreso a clases. De verdad, muchísimas gracias por ver este videito. Ya sabes que te quiero demasiado y te veo en el próximo video. Adiós.